El título de lo que quería compartir con vosotros esta mañana es dar la talla. Dar la talla. Todos sabéis, y si no lo sabéis, hoy os enteraréis que la antigua Babilonia, uno de los reinos más importantes y uno de los imperios más importantes de la historia, se encuentra localizado en lo que actualmente es el país de Irak, un país que está realmente convulsionado por la guerra, primero por la invasión norteamericana, después por la posguerra y ahora con todos los problemas que hay con el Estado Islámico. Durante muchos siglos, Irak ha sido la cuna de la cultura y de allí han nacido realmente imperios que han tenido una influencia sobre todo el mundo. Cuentan la historia del último de los reyes del imperio babilónico, su nombre era Baltasar, y la Biblia nos dice que Baltasar estaba una noche cenando con su corte en el palacio real y de pronto sucedió algo sobrenatural. En la pared, un dedo escribió una serie de frases. Babilonia era la cuna de la astrología. Estos días he estado caminando el Camino de Santiago, he estado haciendo el Camino de Santiago como hago cada año, y una de las personas que me acompañaba en el Camino de Santiago estudiaba astrología. Probablemente ella no sabía que el origen de la astrología y el desarrollo de esta ciencia viene de Babilonia, de tal manera que el rey Baltasar llamó a todos los astrólogos para que le pudieran ayudar a descifrar el significado de las palabras que había en la pared. Nadie pudo hacerlo y alguien se acordó que había un exiliado, un emigrante judío que vivía en la corte y que había tenido responsabilidades en los anteriores gobiernos, y le dijeron que esta era la persona que, si había esperanza de que alguien interpretara el significado de aquellas palabras, ella era la persona adecuada. Esa persona era Daniel, un exiliado, un joven de alta cuna de la nobleza judía, que cuando el reino de Judá terminó y fue destruido por los babilonios, fue llevado al exilio a Babilonia. Daniel tenía la capacidad de interpretarlo y le dijo al rey: las palabras dicen que has sido pesado y no has dado la talla. Has sido pesado y no has dado la talla. Hoy es día de elecciones. Algunos de vosotros ya habéis ido a votar y otros tal vez lo haréis después. Algunos tal vez habéis decidido que no votaréis. Pero yo estaba pensando en este concepto de no dar la talla. Honestamente, yo creo que la mayoría, por no decir todos los políticos de nuestro país, no dan la talla. Me gustaría enseñaros algunas. Esto es la valoración de los líderes según el CIS. Ahí tenéis algunos de los líderes políticos, algunos son conocidos por vosotros, otros tal vez son desconocidos, pero qué interesante que ninguno aprueba. ¿Me estoy sabiendo explicar con suficiente calidad? Es decir, ninguno da la talla. Si el aprobado es un 5, el 10 es un excelente y el 0 sería un suspendido por los suelos, según la valoración del CIS, ninguno de los líderes da la talla. Dejadme que os enseñe otra diapositiva, aunque es un poco antigua, porque es de los tiempos del ínclito a Pérez Rubalcaba, pero fijaros que ninguno de los líderes da la talla, ninguno aprueba. Unos tienen el 2.24, el 3.12, el 3.35, pero lo interesante es que el sentimiento que los ciudadanos tenemos, el sentimiento que el elector tiene, es que nuestros políticos no dan la talla. No dar la talla significa que no están a la altura de lo que la realidad les exige. No dar la talla significa que no tienen la capacidad de dar lo que se tiene que dar en un momento en el que las circunstancias del país o las circunstancias de la ciudad lo exigen. Es interesante, ¿no? Porque los políticos que hemos tenido hasta ahora no dan la talla y todos, sin excepción, suspenden. Algunos tienen peor nota y otros tienen mejor nota, pero todos, sin excepción, suspenden. Esto es en cuanto a los políticos que tenemos hoy en día. Esto es la valoración o el examen que ellos han dado y cómo nosotros los hemos puntuado. Sin embargo, la gran incógnita y la gran pregunta que tenemos es ¿qué sucederá con la nueva generación de políticos?
La nueva generación de políticos, algunos de los cuales saldrán escogidos hoy en diversos lugares del país, en diversos lugares de Cataluña, la gran pregunta es si realmente darán la talla, si realmente estarán a la altura de las circunstancias, si realmente cuando pasen el examen, igual que lo pasó el rey Baltasar, o cuando pasen el examen, como lo tendrán que pasar por parte de la ciudadanía, cuando haya un sondeo de opinión, ¿darán o no darán la talla? ¿Darán o no darán la talla? Mi opinión personal, y puedo estar total y completamente equivocado, es que no darán la talla. Y no darán la talla porque personalmente creo que el problema del ser humano no es bajo qué siglas políticas tú te presentas. El problema del ser humano es un problema interior y es un problema del corazón. Muchos de vosotros estaréis familiarizados con una frase que dice que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe de manera absoluta. El problema es que cuando tú tienes en tus manos el poder, el problema es que cuando tú estás ejerciendo el gobierno, cuando tú tienes a tu disposición medios políticos y medios económicos, es muy fácilmente que te corrompas. Porque el problema, según nos dice la Biblia, no son las estructuras. El problema es el ser humano que contamina las estructuras. Dejadme que os ponga simplemente 3 ejemplos muy sencillos. Un ejemplo es tremendamente lejano. Estos días habréis oído hablar del pueblo Rohingya en Birmania, ese pueblo que no tiene ni nacionalidad, que son apátridas, y cómo las mafias que se dedican al tráfico de seres humanos los están dejando en medio del mar sin que ningún país los quiera coger. Es una muestra lejana de un corazón corrupto, de personas que no tienen el más mínimo problema en lanzar a la aventura a centenares, a miles, a decenas de miles de personas para beneficiarse económicamente. Un drama más cercano sería el drama de todos los que están intentando atravesar el Mediterráneo para llegar a Europa. Personas que están desplazadas de Irak, de Siria, de Libia, de Eritrea y de tantos países donde las personas lo pasan fatal. Y nuevamente, cómo las mafias utilizan la necesidad del ser humano para enriquecerse, para lanzarlos a una aventura solamente y simplemente para enriquecerse. Y un ejemplo mucho más cercano de casa nuestra es todos los escándalos políticos que hemos visto de corrupción en todos los partidos sin excepción y en todas las comunidades autónomas o nacionalidades sin excepción. Lo que quería compartir con vosotros es que el problema no son las estructuras. El problema, según la Biblia, es el corazón del ser humano. Y esta es la segunda gran cosa que yo quería compartir con vosotros en esta mañana. La Biblia afirma que todos los que estamos aquí, sin excepción, somos pecadores. Yo soy consciente de que la palabra pecado hoy en día produce risa y que nadie se siente pecador. Produce risa porque normalmente es una palabra tan desgastada que nosotros tenemos la tendencia de identificar esta palabra con conductas habitualmente de tipo sexual que hoy en día son ampliamente reconocidas, ampliamente aceptadas y ampliamente practicadas por toda la sociedad. Cuando yo afirmo de que la Biblia dice que todos somos pecadores, yo puedo entender que la mayoría o muchas personas consideren que es algo total y completamente ridículo, porque la palabra ya está desgastada. Pero dejadme que os comente algo que la Biblia dice. Una de las palabras que la Biblia utiliza para hablar de pecado es una palabra que se llama hatat. A nosotros la palabra hatat no nos dice absolutamente nada, pero el significado de la palabra hatat es precisamente no dar la talla. El significado de la palabra hatat es cuando alguien no da la talla que se espera de él. Hemos estado hablando de que nuestros políticos son hatat, porque no dan la talla. Y la Biblia dice que ninguno de nosotros, como seres humanos, damos la talla. Nosotros no damos la talla que Dios espera de cada uno de nosotros.
Porque lo que Dios utiliza para medirnos es Dios. Lo que Dios utiliza para medirnos, es Jesús. Y cuando nos compara con Jesús, ninguno de nosotros damos la talla. Todos somos hatat. Nosotros lo que acostumbramos es a compararnos con aquellos que la comparación será beneficiosa para nosotros, evidentemente, ¿verdad? Si yo me comparo con Adolfo Hitler o con José Stalin, yo debería de estar en los altares. Y debería de haber una capillita dedicada a San Félix, mártir, pero afortunadamente no virgen, ¿verdad? Porque cuando me comparo, la comparación es súper positiva en beneficio mío. Pero si yo me comparo con Teresa de Calcuta o me comparo con Martin Luther King, el pastor bautista que dio su vida por los derechos humanos de la comunidad negra en Estados Unidos, evidentemente, ¿qué pasa? No doy la talla. Soy hatat. Por eso nosotros siempre tendemos a compararnos con aquellos que la comparación sea favorable para nosotros. Pero la Biblia nos compara con Jesús. Y como nos compara con Jesús, ninguno de nosotros damos la talla. Por lo tanto, somos hatat y tenemos un serio problema. Ahora bien, yo puedo aceptar y entender que algunos de vosotros digáis, yo paso de Jesús, a mí me tiene sin cuidado. Yo no creo en Jesús ni creo en Dios y por lo tanto no siento ninguna necesidad de compararme con Él, ni siquiera admito que se me compare con Él. Tienes razón. Y es un razonamiento digno y es un razonamiento respetable. Pero ¿sabéis lo que pasa? Es que no solamente nosotros no damos la talla cuando nos comparamos con Jesús. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, y me incluyo con ellos, ni siquiera damos la talla cuando nos comparamos con el ideal de persona que nos gustaría ser. Cuando yo pienso en el tipo de persona que yo quisiera ser, que yo aspiro a ser, cuando yo pienso en los valores, cuando yo pienso en el tipo de ser humano que yo quisiera ser, me doy cuenta de que no es que no dé la talla en cuanto a lo que Dios espera, ni siquiera doy la talla en cuanto a lo que yo espero de mí mismo. El resultado de eso es que yo soy hatat, no doy la talla, no estoy a la altura de las circunstancias. Y esto es lo que la Biblia dice. ¿Tú no crees en Dios? ¿Tú no crees en Jesús? ¿Tú no estás de acuerdo con lo que la Biblia dice? No es ningún problema, yo lo puedo entender, lo acepto y lo respeto. La medida que Dios utilizará para juzgarte, la medida que Dios utilizará para ver si tú das la talla es lo que tú mismo consideras, has identificado y crees que es bueno. Conforme a lo que tú crees serás juzgado. Y el gran problema es que no damos la talla y tenemos que admitir que somos hatat, es decir, personas que no dan la talla, ni siquiera cuando nosotros nos comparamos con el ideal que cada uno de nosotros se ha formado en su mente y en su corazón. Así que el problema de no dar la talla es que entonces somos responsables de no dar la talla. Y yo quisiera acabar con una expresión. A mí me gustan mucho las expresiones. A veces las palabras no sirven para poder transmitir todo el contenido que tienen. Por eso la palabra hatat, no dar la talla, me parece increíble, porque gráficamente uno puede verlo. Déjame que os lo explique. Esto es hatat, ¿verdad? Te mides y no das la talla. Pero hay una expresión castellana que me encanta y con ella voy a acabar. Y es la expresión dar la cara. Dar la cara por alguien. Me gusta mucho esa expresión. Y lo que la Biblia nos enseña es que como nosotros somos hatat y no damos la talla, alguien da la cara por nosotros. Alguien da la cara por nosotros y ese alguien es Jesús. La Biblia nos dice que Jesús murió para que tú y yo, que nunca vamos a dar la talla, no tuviéramos que ser hatat. Él ha dado la cara por ti y por mí. Ya que nosotros no podemos dar la talla, Él da la cara. Y gracias a que Él murió por ti y Él murió por mí, nosotros podemos dar la talla porque cuando Dios nos mira, al que ve es a Jesús, que da la cara por nosotros. Y lo que Dios hace es que cuando nos ve a un Jesús que realmente da la talla por cada uno de nosotros.
Por eso la Biblia nos dice que Jesús tuvo que venir a este mundo, Dios tuvo que hacerse ser humano como tú y como yo, y tuvo que morir por nosotros. Por dos razones. Una, para que pudiera dar la talla por nosotros, para que pudiera dar la cara por nosotros. Y la segunda, para que tú y yo pudiéramos ser el tipo de ser humano que Dios tenía pensado, que al que nosotros aspiramos, pero que debido a nuestro hatat somos incapaces de dar la talla. Acabo con la aplicación. Cuando uno ve que no es el tipo de persona que debería de ser, cuando uno no da la talla, y todos los que estamos aquí, fijaos, si somos moralmente sanos, cuando hablo moralmente no estoy hablando desde el punto de vista religioso, pero si tú eres moralmente sano, serás consciente de no ser el tipo de persona que deberías de ser. Si estás contento con el tipo de persona que eres, y no estoy hablando desde el punto de vista religioso, nuevamente, tal vez hay un problema de falta de sensibilidad moral, y eso es una disfunción. Es decir, la incapacidad de reconocer entre el bien y el mal, lo correcto y lo correcto, al margen totalmente de lo religioso. Pero delante de la realidad de que yo no soy el tipo de persona que yo quiero ser, hay varias posibles respuestas. Una respuesta es la resignación. Todos habéis escuchado la expresión, nadie es perfecto. Y como nadie es perfecto, mal de muchos, consuelo de tontos. El refranero es increíble en la capacidad que tiene de describir la realidad humana. Nadie es perfecto, mal de muchos, consuelo de tontos. La otra respuesta es el cinismo. El cinismo me es igual como soy. El cinismo es cuando tú no eres el tipo de persona que deberías de ser y encima estás orgulloso de serlo. El estar en un contexto de iglesia no me permite utilizar las palabras que me gustaría utilizar. Es decir, eres un hijo de tu madre y encima de ser un hijo de tu madre estás orgulloso, satisfecho y contento de serlo. Eso es el cinismo. La otra posible respuesta es reconocer nuestra necesidad y pedir ayuda a aquel que nos puede ayudar a dar la talla y aquel que ha dado la cara por nosotros. Y eso es lo que a través del bautismo Sara ha querido expresar hoy, que hay alguien que ha dado la cara por ella, hay alguien que le ayuda para que delante de Dios pueda dar la talla. Así que queríamos en esta mañana dejar con todos vosotros, los que ya sois seguidores de Jesús y los que todavía no lo sois o no tenéis interés en serlo, que si algún día, en un momento de tu historia o en un momento de tu experiencia, llegas a la conclusión de que eres hatat, de que no eres el tipo de persona que deberías de ser, hay alguien que, como ha dicho Sara muy bien, te ama incondicionalmente, te acepta incondicionalmente, ha dado la cara por ti y está dispuesto a ayudarte a que seas el tipo de ser humano que Dios pensó, que Dios tenía en mente y el que, en el fondo, todos nosotros aspiramos. Pues quiera el Señor que así sea y que podamos tener pues la tranquilidad y la seguridad de que no somos hatat.